Padre nuestro, muchas gracias por tus muchas misericordias que nos muestras cada día y el estar aquí respirando, el estar aquí juntos para aprender de tu palabra, pues es invaluable porque tú nos estás santificando, tú nos estás formando como esa novia santa y pura que quieres para celebrar las bodas del Cordero cuando sea tu segunda venida. Y gracias, Padre, porque tu palabra es lo más precioso que tenemos. Y tu Espíritu Santo sin duda también es aquello que nos ayuda a comprenderla y nos ayuda a obedecerla. Haz tu obra hoy, lo que tengas preparado para nuestras vidas, pues que la honra y el honor pues sea para ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hola Leonardo. Hoy estaba pensando en una ilustración y precisamente fue una plática que tuve un día con Leonardo. Él tiene es Golf, ¿verdad? Un Volkswagen marca Golf. Más bien es al revés. Una Golf marca Volkswagen. Entonces un día me dice, pues ¿qué andas haciéndole al carro? Fui a hacerle una reducción al arnés. Y yo pues así como, ¿y qué es eso exactamente? Una reducción del arnés es que los automóviles tienen, por así decirlo, un esqueleto eléctrico o electrónico y son cables que van de todos a todos lados, desde las luces, los asientos, las partes del motor, muchos sensores. Y la reducción del arnés es porque a lo mejor tú le compraste un motor más nuevo a tu carro. Si tu carro es del 90 y le quieres poner un motor del 2000, entonces tienes que hacer una reducción al arnés porque hay muchas funciones que no le van a servir. Digamos que la computadora de ese motor o algunas piezas ya no existían para ese año, pues ya no tiene caso que tengas cables de más. Entonces me imagino que tal vez hasta para que no hagan cortos o para que funcione bien todo. Si venía el arnés de un carro que tenía vidrios eléctricos y el Tour no tiene vidrios eléctricos, pues entonces no tiene caso que tenga esos cables habilitados. Entonces eso es una reducción de arnés y yo estaba tratando de plantear una manera en la cual a veces pareciera que nos hacen eso en la iglesia. Tristemente no vivimos plenamente conforme a lo que nos muestra las escrituras. Yo ahora más que nada, pues que estoy viendo la iglesia del libro de los Hechos, veo qué cosas tan increíbles pasaban. ¿Por qué ocurrían así? Ellos batallaban en muchas cosas, igual que nosotros, sin duda. Pero sin embargo, yo veía así como veo, ¿no? Mucha madurez. Aunque veo que batallan, veo que de todas formas algunos viven más plenamente el cristianismo que nosotros. Entonces, a veces yo en clases anteriores les decía, vamos a tratar de cambiarnos el chip, porque parece que nos pusieron un chip y estamos olvidando cómo es un verdadero cristiano. Y el ADN, la esencia de la iglesia, pues es algo así que no estamos, como quien dice, comprendiendo ni viviendo plenamente. Y se refleja en muchas áreas, ¿no? Vamos a estar ahorita, pues, recalcando mucho, ¿no? Esta área del evangelismo. Pareciera como que nos hicieron una reducción de arnés. Y, no, pues es que la iglesia no evangeliza. Bueno, así es el cristianismo. El cristianismo es que, pues, nomás vengas acá al templo, te sientes un rato, escuchas y reflexionas y ya te vas. Pero, ¿dónde está esa parte donde tienes que compartir tu fe? Donde tienes que hacer discípulos. Entonces pareciera que necesitamos otra vez que nos quiten todo ese chip anterior y nos pongan lo que nos va a ayudar a vivir plenamente, y eso pues más que nada va a ser la palabra. Entonces por eso estamos aquí y siempre repasando un poco de lo que estamos viendo en los domingos anteriores. Hola, familia Leo Villalobos. Lo que vimos la semana pasada es que el reino es una empresa de comprometidos. Empresa a lo mejor ahorita nos suena así como que muy secular, algo así como que muy del trabajo empresarial, pues, ¿no? Pero pues empresa también puede ser un objetivo muy grande, es algo no nomás así cerrado a pues lo que entendemos, lo primero que se nos viene a la mente
como que una estructura, un organigrama, sino que la empresa es el reino de Dios y necesitamos gente comprometida para que crezca. Entonces veíamos que el bautismo es muy importante porque tú estás diciendo que públicamente que eres un creyente. Estás gritando a los cuatro vientos que pues eres alguien que está dispuesto a vivir las últimas consecuencias por seguir a Jesús. Y veíamos pasajes donde pues es una realidad. Jesús decía, bienaventurados cuando por mi causa los rechacen, los persigan. Así hacían a los profetas. Entonces, cuando uno se bautiza en algunos contextos de algunos países o algunas familias, incluso de nuestro país, es así como decir, ya te moriste para nosotros, ya cambiaste de religión, ya cambiaste todo lo que te habíamos enseñado. Y en parte es eso, es una muerte a todo el mundo y una resurrección en Cristo. Tenemos que reforzar ese compromiso y también ese compromiso pues es obedecer. Veíamos aprendiendo a obedecer. Yo a veces así como que los títulos que le pongo, siento que es así. No sé si han visto una serie de libros que sacan en Estados Unidos, se traducen en español, pero dicen así, cocinar para dummies. Los dummies, esa palabra así como que novatillo, no sé si hasta los que están así en ceros. Entonces son libros así bien amarillos, un amarillo así como el directorio telefónico. Y a mí me llama la atención, no eso, pero yo creo que necesitamos, o sea, si queremos volver a la esencia de la iglesia, del evangelio, pues hay que estar sacando muchas bases hasta en ese sentido de cómo debemos de obedecer. Obviamente es bueno que repasen todo esto, ahí va a estar grabado en los videos anteriores, ya está el playlist. Siempre les animo a que en algún punto, a lo mejor pasan 2 meses y voy a revisar otra vez eso. También veíamos lo que no es discipulado, conceptos erróneos que hacen que nosotros, les digo, no vivamos plenamente como iglesia. A veces pensamos que el discipulado es exclusivo para ciertos miembros del cuerpo de Cristo, pero debemos de siempre hacer ese hincapié de que es para todo y parte de eso vamos a hacer hoy. Lo que quiero que veamos hoy es un concepto que no es nuevo, más bien son cosas como que hacen terminología en ciertos años para describir algo que ya está en la Biblia. No estamos descubriendo nada ahorita en este momento, pero sin embargo sí puede ser una palabra nueva para nosotros y es ser una iglesia misional. Yo del año pasado para atrás nunca les había hablado de este término misional porque ni siquiera yo lo había escuchado. Me parece que a lo mejor lo escuché hace como 8 años en un congreso porque tuve una plática misionera con este pastor Floriano que él le gusta mucho usar ese término, ese énfasis y tiene un ministerio para enseñar a las iglesias a ser misionales. Pero este mismo concepto ustedes los van a encontrar en algunos otros círculos didácticos o cristianos como cultura de evangelización. Entonces lo que pretende esta terminología es que tú veas tan natural que el creyente evangeliza, el creyente comparte, el creyente va afuera de las 4 paredes y hace discípulos. Entonces tiene que ser ya algo así bien natural como el ADN, es así como lo que debiéramos estar pensando siempre. En base a eso, pues girar nuestra agenda del día y todo. Y vamos a ver eso este día. Pero para empezar, pues quiero que veamos algunas afirmaciones importantes. La primera de ellas es que debemos reconocer que Dios es soberano y puede hacer lo que quiera para atraer a las personas a sí mismo. Y es que nos vamos a estar a lo mejor metiendo un poco en los métodos de evangelización. Ya habíamos platicado algunos domingos anteriores cuando Anaí me dice, oye, ¿por qué no tienes un material así como para que nos diga paso a paso cómo evangelizar? Y entonces hay muchas maneras de cómo hacerlo y lo vemos porque Dios es soberano.
a cada uno de nosotros, yo creo que si contamos nuestro testimonio, fue diferente la manera en la cual abrió nuestros ojos, hizo ver nuestra necesidad de perdón y de arrepentimiento. Y por eso, para empezar, no debemos de cerrarnos a un método exclusivo. Hay un libro del cual pues de ese ministerio de 9 marcas que yo les comentaba que vamos a estar auxiliándonos mucho. Un autor que escribió un libro precisamente para enseñarnos este concepto de cultura de evangelización. Él decía que en un tipo congreso donde él estuvo, hubieron algunos pastores donde estaban analizando todo esto de la evangelización y decían muchos de ellos están en desacuerdo en métodos que se usaban en el pasado o en el presente, donde dicen, yo no estoy de acuerdo en que manipules a las personas y que les digas, levanta la mano, pasa al frente, y para que se anime la gente a pasar y hacer una oración de fe. Utilizan ujieres, simulando que ellos también son personas que están haciendo eso por primera vez. Entonces como que te hacen ese impulso psicológico y dices, pues no soy el único, como que ya no me agüito, y se levantan las personas. Entonces reflexionaban en ese tipo de cosas incorrectas que decían, pues yo no estoy de acuerdo con eso, pero sin embargo le hicieron una pregunta, si somos bien sinceros, algunos de nosotros vinimos así a los pies de Cristo, y es una verdad. O sea, Dios en su gracia y en su misericordia hace cosas bien diferentes con cada uno de nosotros, que a veces nos sorprendemos, ¿cómo es que tú conociste así de Cristo, de Dios? Y escuchamos historias así bien sorprendentes, donde tú dices, esto no es bueno hacerlo, no es, oigan, yo estoy acá avanzando en la presentación y nada, que no está prendido el cañón, perdón. Igual, lo demás era un repaso, pero estamos en la primera diapositiva. Son cosas que nosotros nos pueden sorprender y decir, no andes predicando así el evangelio porque es incorrecto. Sin embargo, Dios, a pesar de nuestros métodos mal empleados o poco comprensión de la escritura, si lo quisiéramos ver así, en su gracia y su misericordia alcanza a las personas. Es algo que no podemos negar. Es necesario que entendamos esto, porque también al mismo tiempo estamos viendo que no hay ninguna fórmula que dicte cómo Dios debe de obrar en la evangelización. Yo les decía una ocasión donde cuando empecé a estudiar y ver a fondo 3 métodos tres materiales didácticos para enseñar la Biblia cronológicamente desde el Génesis hasta la obra de Jesús, y yo estaba convencido, decía, sí, cierto, esa es la mejor manera de traer a alguien a Cristo, pero eso implica que es meses, son varias lecciones, son varios tiempo en el cual la palabra de Dios va a ir abriendo el entendimiento, y yo lo veía como que decía, este es el método perfecto. Sin embargo, una vez escuché, yo les decía, un testimonio del tío de Fabiola, que es misionero, y él decía, no, yo el primer día que pisé un templo, hubo esa obra de arrepentimiento, yo entendí el mensaje, se me fue la noción del tiempo, no supe cuánto tiempo estuvo ahí explicándome el pastor, y de repente volteó atrás y veo a todas las personas llorando y de rodillas, así como que estaban así, como que se escuchaban sollozos o yo creo oraciones en silencio. Y dice, yo me sorprendí y dije, pues ¿qué está pasando aquí? Le dijo al pastor, es que nosotros tenemos varias semanas orando por la persona más pecadora o terrible del pueblo. Entonces pues era él. Y ese día, la primera vez que pisa un templo y que la primera vez que le explican el evangelio, él dice, yo puedo saber que vino el Espíritu Santo a vivir. Entonces son testimonios así bien sorprendentes que Dios utiliza muchas maneras bien distintas para traer a almas a los pies de Cristo. Por eso dice, no debemos de cerrar a una fórmula. En base a eso, todo lo que hemos afirmado de que Dios no puede cerrarse en un método de evangelización y todas sus maneras de traer a las personas a la salvación puede ser muy variado.
él hizo esta afirmación que me gustó mucho. Dice, es mejor la gente que practica la evangelización de la mejor manera que puede sobre aquellos que renuncian a evangelizar hasta que tengan la manera perfecta de hacerlo. Me gustó mucho eso porque a veces yo creo que muchos de nosotros fuimos así y decir, no, pastor, enséñeme, capacíteme así bien para evangelizar y decir, y de repente te topas a alguien más que te está diciendo, no, hay las 4 leyes espirituales, y otros, no, utiliza un cubito que vas a explicar unos principios de arrepentimiento, y otros te dicen, no, tienes que ir a los encuentros de Jesús, y otros te dicen, no van a entender los encuentros de Jesús si vas y les explicas primero el Antiguo Testamento. Entonces, a veces estar pensando en todo ese tipo de cosas, dice, es algo bien complicado, mejor déjame agarro colmillo acá bien unos 2 años y ya voy a empezar a hacerlo. Pero dice, no, lo mejor es que tú ya seas alguien que tiene esa actitud de compartir el Evangelio, porque el Espíritu Santo ha demostrado a través de los siglos que Él puede hacer cosas hasta con... Es bien sorprendente historias donde hay mitad de folletos de literatura que alguien se encontró tirado y aceptó a Cristo. Y muchos dicen, no andes repartiendo folletos. Es mejor que te relaciones. Pues yo también creo eso. Yo sé que es más efectivo la relación. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, tenemos testimonios donde personas en la cárcel... ¿Cómo era esa historia donde dice, no te fumes el Evangelio de Juan? Porque había alguien en la cárcel que agarró una Biblia y cada día le trozaba una hoja para hacerse sus cigarrillos y era el Evangelio de Juan, un Evangelio de Juan de los que eran. Entonces un día Dios utilizó la mitad del Evangelio, quién sabe cuántas hojas ya había tronado. Pero bueno, quiero que vayamos a esta cita de Filipenses. Filipenses 1:18. Ábranla para también recalcar que eso mismo nos debe demostrar una actitud de humildad cuando nosotros vemos a alguien que evangeliza diferente a nosotros y nosotros mismos pues también reconocer que Dios en su gracia y misericordia pues puede utilizar distintas formas para traer al pecador al arrepentimiento. Dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El apóstol Pablo llega a ese grado de que dice, yo me gozo mientras el evangelio se predica. Y a veces las motivaciones del por qué los hacen las personas no van a ser las correctas. Pero, sin embargo, es otra cita que vamos a ver ahorita más adelante en Romanos. El evangelio es poderoso para salvación. Y es así increíble. Yo he aprendido, hermanos, a no ser tan criticón en los pastores o sea que no estoy de acuerdo con su teología, ¿por qué no predica de esta manera? ¿O por qué deja a un lado este enfoque o estas maneras que veo en la Biblia? Y sin embargo, a veces sí muestran el evangelio, y a veces como que meten cosas que no me gustan, pero digo, Dios en su gracia y su misericordia sé que trae a almas a los pies de Cristo con el mensaje. Entonces debiéramos de entender eso, que es una realidad. La manera en la cual Dios atrae al pecador es muy variable y nos debe mover a que eso mismo, aunque nos sintamos no tan capaces, de todas formas hacerlo. Él decía a este hermano, yo prefiero a aquellos que practican la evangelización, aunque todavía no lo hacen de manera perfecta. Es mucho mejor que andes así como que no lo voy a hacer porque me da miedo y tengo muchas dudas de cómo hacerlo. Obviamente siempre debemos de tener esa hambre de mejorar y a través de los años va a pasar. Hay unos conceptos básicos que quiero que veamos y estos materiales manejan la definición de evangelizar.
Es una descripción muy sencilla, pero quiero que la tengamos presente. La evangelización es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Debemos de tener bien en claro esto porque el persuadir a las personas para que se conviertan tienen que ser confrontadas en si van a ser seguidores de Cristo o no. Si va a haber un cambio de vida para que sigan a una persona, se hagan uno en Cristo, se hagan sus esclavos, sus siervos o no. Entonces a veces tú puedes plantear el evangelio y decir cualquier otra cosa que dice, es que también suena bonito que les diga, te va a cambiar la vida, te va a ayudar a vencer los problemas, te va a ayudar a salir de la depresión, ese es el evangelio. Pero ahí ya no estás yendo como que a ese punto de persuadir. Quiero que vayamos a 2 Corintios 5:11. Si alguien me puede ayudar a leerlo, adelante. 2 Corintios 5:11, el que lo encuentre más rápido. Eso es lo que enseñaba el apóstol Pablo. Yo creo que de ahí sacan este término que todos estamos llamados a hacer. Persuadir a otros a que sigan a Jesús. Lo vamos a hacer de maneras muy, muy diferentes, cada uno de nosotros, pero siempre debemos de persuadir eso, de perseguir eso, evangelizar. ¿Quién tiene ese tú, Betty? Puedes leerlo, 2 Corintios 5:11. Sí. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos, y espero que también los ya a vuestra conciencia. Ajá. Entonces, fijan, Pablo utilizó eso, persuadimos a los hombres. Es algo que como iglesia, como creyentes, él está hablando en plural. Él está diciendo, esto no es exclusivo para mí. O sea, dirán que yo soy el apóstol Pablo, que yo soy el que encabeza la misión en varias ciudades y todo, pero no. Él está diciendo, si eres hijo de Dios, si eres creyente, nuestro trabajo es persuadir a los hombres. Y persuadir es entender también eso, ¿no? Que haya una rendición y que comprendan bien de que se deben de arrepentir. Obviamente eso implica muchas cosas. Pues tienes que confrontar con el pecado. Cuando nosotros vemos los sermones de los apóstoles en el libro de los Hechos, cómo Jesús enseñaba en los evangelios, siempre vas a ver ese énfasis en el arrepentimiento. O sea, si tú tratas de anular el arrepentimiento, pues no es evangelio ya. Ya, ¿a qué persuades? Persuades a lo mejor hay una frase que alguien decía, muchos quieren ir al cielo, pero cuando lleguen allá no quieren que esté Dios, porque pues no aman a Dios, no se quieren someter a Él, o sea, les gustaría vivir una vida eterna, una plenitud, todo, pero no quiero el señorío de Cristo. Entonces el evangelio, ahora lo vamos a definir. El evangelio es el gozoso mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. Entonces, Dios es nuestro creador, Él es amoroso, Él es santo y justo. Un día va a ejecutar su perfecta justicia para dar el pago a cada uno de sus pecados, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos eso de que el evangelio es el mensaje, lo que nos explica cómo tenemos un Dios que quiere alcanzar al pecador, y también ese Dios va un día a llamarnos a cuentas a un tribunal supremo. Entonces es necesario entender ese mensaje y transmitirlo. Evangelizar es el acto, ¿no? Como cuando vas a un diccionario Larousse o Patito y te dice jugar, del acto de estar jugando, pues sí, pero entonces evangelio es el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación, y evangelizar es ese objetivo de persuadirlos a la salvación. Si estamos hablando de la salvación, es que debemos de dejarles bien claro cuál es el peligro. O sea, pues ¿cuál es el peligro? Una condenación en la eternidad separado de Dios.
una cosa más. El Evangelio responde a 4 grandes preguntas. Y aquí van. ¿Quién es Dios? Me gusta, o sea, cómo lo podemos a lo mejor tratar de simplificar el objetivo del Evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos en una situación tan desastrosa? ¿Qué hizo Cristo y cómo podemos volver a Dios? Yo creo que es una buena pauta para que cuando nosotros compartamos de Cristo de la manera que nos demos a entender y que Dios nos utilice, debiéramos de sí considerar esto. Es decir, si tú tratas de compartir a alguien quién es Dios, y si omites eso, van a decir, pues es que no veo la necesidad de arrepentirme, porque yo no sé que Dios es un Dios de ira y que no puede pasar por alto su justicia. Entonces, si no les muestras quién es Dios en todo el sentido de la palabra, de sus atributos, es como que no se van a conmover. Me gusta mucho como dice a Paul Washer de que a veces cuando nosotros hablamos de Dios y él ponía una ilustración. Si yo le digo si alguien me dice a mí, oye, a ver, ahí viene Juni y te va a dar una friega, anda bien enojado y pues sí, pero pues es Juni, o sea que pero si de repente digo, no, ahí vienen todos los varones de Peniel y hasta Jorge ahí con la pistola de policía y ahora sí viene. Entonces sí cuando ya entiendo ese concepto, con quién me estoy enfrentando, hasta entonces me voy a preocupar. Ahí sí salgo corriendo, ¿no? Y eso es, a veces no reflejamos a Dios tal cual es, por eso las personas no se preocupan. No ven en ellos esa necesidad de arrepentimiento, por eso mismo, de que no les enseñamos quién es Dios. También, ¿por qué estamos en una situación tan desastrosa? Siempre debemos de hablar. Ayer llegaron a platicar Leonardo y Alondra, y yo ya estaba arrancado ahí, tratando de persuadirla de que tenga un estudio bíblico, pero como que a medias me acordé, sí, cierto, no le he explicado por qué estamos en una situación desastrosa. Entonces te tienes que regresar a fuerzas a Adán y Eva y decirles que debes entender que las cosas no eran así. ¿Por qué hay tanta violencia en nuestro estado? Yo siempre he dicho que a veces en esas épocas donde nos impresionaban los encabezados de los periódicos de que hoy hubieron tantos muertos y ahorcados y los sicarios andan allá desatados en Juárez, que llegó a ser una de las ciudades más peligrosas del mundo, que por cierto en esta semana hace mucho que no veía encabezados así tan sangrientos y vi a alguien así decapitado y estaban las fotos de las cabezas ahí en una troca y noticias así tan feas. No podemos decir que se están metiendo talibanes de allá, de no sé de dónde está viniendo gente a hacernos estos desastres. No, son chihuahuenses, son familias que fueron criados en nuestro estado, son mexicanos. Entonces tenemos esa esencia del pecado y no la podemos negar. Nuestro país está todo el mundo no está inmerso en ese desastre que se hizo por causa del pecado. Entonces, ¿qué hizo Cristo para solucionarlo? Pues ya debemos de explicar toda su obra en la cruz y cómo podemos volver a Dios, a restaurar todo eso que se nos describe en el Génesis antes de la caída. ¿Qué es lo que te puede llevar a ese punto de restauración? Pues solamente el Evangelio. Vamos a avanzar. ¿Hasta aquí algún comentario, una pregunta? Porque a lo mejor no hago muy participativo a veces. Nomás los perritos van a salir en la grabación. El enfoque de la predicación. Estas son unas declaraciones de lo que dice este autor. ¿Qué pasa si no comprendemos bien la evangelización? Si no explicamos bien, si no abarcamos esas 4 preguntas, si no entendemos qué es evangelizar, qué es el evangelio, si hay una incorrecta comprensión de todo lo anterior, esto es lo que nos puede pasar. El enfoque de la predicación y la enseñanza se dirige a vivir una vida moral.
no una vida centrada en el Evangelio. Entonces es lo que queremos evitar, que seamos una iglesia donde nada más se trate todo de reglas, se trate todo de que, mira, nomás mientras seas una buena persona, trates de ser un buen ciudadano, a lo mejor intenta ser altruista y ya con eso es suficiente. Pero, o sea, hasta ahí va a llegar. Y eso es algo muy peligroso porque no los vas a confrontar con su pecado, con su necesidad de arrepentimiento. Otra cosa, los que no son cristianos son sedados y se les lleva a pensar que están bien en su estado perdido. Y eso es algo que va a pasar, ¿no? Si llegan a nuestra iglesia y nunca escuchan bien el Evangelio, o sea, yo creo que hasta nos van a maldecir, ¿no? Si llegan a parar en el infierno, pues entonces, ¿para qué fui con ustedes tantos domingos y nunca me enseñaron el mensaje que iba a evitar que llegara a parar aquí? Pero ellos estaban así como que tranquilos, dijeron, no, sí voy por buen camino, sí está bien, tranquilo, que me están enseñando es suficiente. Entonces van a estar así como que adormecidos con ese punto ciego de pensando que están haciendo bien las cosas, pero nada. Otra cosa, los cristianos piensan que los que no son cristianos son creyentes porque hicieron un compromiso externo superficial. Y ahí es otra consecuencia que va a empezar a afectar al cuerpo de Cristo. Y muchos de nosotros vamos a empezar a decir, no, pues es que yo creo que él sí es salvo. Entonces lo empiezas a tratar así como creyente y eso es algo que trae mucho desastre también en la iglesia. Cosas que también se complementa aquí. La iglesia bautiza a no creyentes. Si no están recibiendo el Evangelio, si no se están arrepintiendo, si no están siendo regenerados, si no están entregando su voluntad, su dominio a Jesús, entonces no son salvos. Y tú estás dando por sentado que sí, y los bautizas, hasta pueden llegar al liderazgo. Pueden llegar a ellos pensar que están siguiendo bien el protocolo, por así decirlo. La iglesia permite en su membresía a aquellos que no son cristianos. Con el tiempo, personas que no son cristianas llegan a ser líderes en la iglesia, que les decía. Y por último, la iglesia se convierte en una subcultura de nominalismo. Entonces ya es así, pues como todos decimos, no, yo soy cristiano, pero nominal, o sea, como que nomás de nombre tienes ese título, pero ni siquiera sabes qué significa ser cristiano. Nunca entendiste qué es exactamente ser un hijo de Dios. Nunca entendiste que tenías que tener un compromiso, que tenías que vivir el arrepentimiento, tenías que entregarte por completo a Dios, ¿no? Esos son unos de los peligros que podemos tener como iglesia si no comprendemos bien la evangelización. Entonces, se fijan, por eso es necesario que siempre sigamos creciendo en la comprensión del evangelio y mejorando también nuestra manera de evangelizar. No es que nos quedemos así con ese paso anterior que dijimos, no, si no sabes evangelizar perfectamente, pues no le hace. Yo también les exhortaría, si ya pasan muchos años y no sales de lo mismo, nomás te gusta compartir ciertos pasajes, nomás te gusta llevar a las personas con 3, 4 puntos de la evangelización. No, tienes que crecer, Yo me he dado cuenta, o sea, en lo personal, que hay muchas maneras, hay muchos pasajes más que nada. Cuando les mostraba la matriz hace como 2 domingos, ¿no? Eso de que cada pasaje, cada historia de encuentro con Jesús te muestra algunas facetas del evangelio, más que otras. O sea, te hace énfasis, ¿no?, en esos componentes del mensaje del evangelio. Ahora sí, yo creo que ya nos vamos a meter a definir, a describir más de lleno esto de iglesia misional o cultura de evangelización. Hace unos años me acuerdo que le di unas leídas a un libro
César Milán es el encantador de perros, ¿verdad? Escribió un perro y andaba así como que haciendo esa lucha por, como que de la igualdad de género, y él decía al principio de su libro: yo me voy a referir en ocasiones en términos de macho y a veces de hembra. Entonces te empiezan a contar anécdotas, porque pues era como que su filosofía, que no haya matriarcado ni patriarcado, que todo sea igual. Entonces las perras pues no hacen esto, y luego de repente los perros. Entonces como que así te traía en el libro. Me acordé de eso porque les digo, ustedes van a escuchar este término en distintas maneras. Lo pueden escuchar como iglesia misional o cultura de evangelización. Por eso todos los puntos yo los puse así: una cultura o una iglesia misional. Una cultura. Entonces los vamos a ver uno por uno. Una cultura motivadora por el amor a Jesús y su evangelio. Eso es lo que debemos de buscar, el propósito donde nos vamos a ir encarrilando. Nuestra iglesia Peniel debemos de inculcar esa cultura de evangelización. Y esto es básico. Busquen 2 Corintios 5, 14 y 15. 2 Corintios 14 y 15. Es necesario comprender la obra en la cruz, porque es lo único que nos puede dar pasión. Si nosotros no nos sumergimos en las profundidades de comprender el Evangelio, difícilmente vamos a formar una cultura de evangelización en nuestra iglesia. Entonces, primero que nada, lo más importante es qué nos va a motivar a cambiar, a ser una iglesia que vive así, que sea algo muy natural. ¿Quién tiene 2 Corintios 5? ¿Tú lo tienes, Anay? ¿Qué dice? 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino aquel que murió y resucitó por ellos. Y a veces leemos estas palabras y si no somos sensibles a ellas, pues no va a ser un efecto en nosotros para establecer esa cultura aquí. Pero cuando nosotros escuchamos esa palabra, que el amor de Cristo nos constriñe, sí debemos de pedirle a Dios, decirle: ¿sabes qué, Dios? Yo siento como que no estoy motivado al 100. Si soy sincero, si realmente entendiera qué tan grande fue tu amor y tu perdón en mi vida, cómo fue todo lo que tú sufriste en la cruz por mí, yo creo que sí te agradecería. Sí sería valiente en compartir de Cristo en un momento difícil. Ya no andaría con payasadas y poniéndome excusas, así que, pues, o sea, a veces quiero poner una justificación para no hacerlo. Entonces, el amor de Cristo, si eso no nos mueve, hermanos, pues la verdad yo creo que no va a haber una motivación correcta. Pues eso es lo que nos debe motivar, no otra cosa. Difícilmente creo que haya otra cosa que nos pueda motivar efectivamente. Nada puede superar a entender el amor de Cristo en nuestras vidas para movernos a obedecer. Entonces, eso es una iglesia misional, una cultura de evangelización. Una iglesia misional que confía en el Evangelio. Entonces, confiar en el Evangelio, hermano, lo debemos de hacer aunque nos rechacen. Romanos 1:16, lo conocemos mucho. Una iglesia que confía en el Evangelio sí tiene que ser, hermanos, algo que nos quite así toda duda. A veces nosotros decimos: ¿para qué le comparto a esa persona? Se me hace que jamás va a venir a los pies de Cristo. O sea, es así. Yo siempre he dicho así como que sí llegará a venir a los pies de Cristo el Papa o alguien así, un líder de una religión X. Entonces digo, sí será necesario. ¿Qué dice Ale? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces él decía, el Evangelio tiene poder. O sea, tiene poder al que cree, y ya sea tanto judío o no. De eso estaba bien convencido Pablo.
Y a veces yo creo que en parte nosotros como que no compartimos porque no tenemos esa convicción de que el Evangelio es poderoso. Es así como decir, aunque yo sé que a lo mejor me voy a dar cuenta que no compartí bien el Evangelio, me quedé a medias o no sé, pero pues si hago ese esfuerzo de, aunque de manera sencilla, lo explique completo, eso va a hacer que detone una salvación. Así es como actúa. A veces nosotros como que no confiamos en ese poder y decimos, no, pues no tiene caso, no tiene ni yo mismo cuando estoy compartiendo, tengo como que esa fe al mismo tiempo que estoy dando ese mensaje, pues yo creo que también Dios no va a honrar tan fácilmente su palabra. Yo creo que ya lo hemos visto, ¿no? Que en su gracia y su misericordia sí lo pudiera hacer, pero nosotros si somos los portadores, somos los embajadores, somos los que más debemos de confiar en ese poder. Debemos de ser una iglesia que todos estemos así bien seguros. Yo les decía hace unos domingos, siempre se los he dicho, yo ya he aprendido que le puedo compartir de Cristo a quien sea. O sea, que lo acepte o no, pues ya no me corresponde. Pero en parte lo dije porque he aprendido a confiar en ese poder del Evangelio. Yo ya no me andaría así en debates con un testigo de Jehová o un mormón y decir, tratar de argumentar con él y decir, no, más bien aviéntame tu verbo, te doy media hora y después dame chance a mí. Te digo que creo, en 15 minutos te digo cómo entiendo yo el Evangelio. Y en esos 15 minutos yo tengo para decirle, mira, las 4 preguntas que veíamos ahorita, el propósito del Evangelio hace esto y esto, y si no te arrepientes, y si no es a través de Cristo Jesús, y si no es por fe y no por obra, pues ya no es el Evangelio. Eso es lo que creo yo. Lo quieras aceptar o no, ya ahí es un trabajo de Dios, de la obra del Espíritu Santo. Nosotros somos, como decía Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero Dios es el que da la obra. O sea, nuestro trabajo es explicar el Evangelio lo más completo que podamos y ya Dios se va a encargar de lo demás. Eso es también confiar en el poder de Dios. Una cultura que entiende los peligros del entretenimiento. Entonces, todo lo que desvía de las verdades centrales del Evangelio y de la necesidad del arrepentimiento y fe en Jesús, pues ya es una distracción. Nosotros debemos ser una iglesia que promueva esa cultura donde si no nos andemos con payasadas, tratando de atraer gente con cualquier otra cosa que no sea el Evangelio, que no sea como ya hemos dicho, el acto de evangelizar, enseñar el Evangelio con el objetivo de persuadir. Si nosotros ya perdemos de vista eso, no vamos a estar persuadiendo, vamos a estar entreteniendo a la gente. Entonces es peligroso. Debemos de ser una iglesia que vea a la gente como hechos a imagen de Dios. Entonces eso hace que nosotros tengamos compasión de las almas. No debemos de despreciar a nadie por más terribles que se vean, o sea, como pecador. A veces pudiéramos ver a alguien que blasfema mucho el nombre de Dios, pero sin embargo, como dice Judas, o sea, trata de arrebatarlos del infierno, aún hasta cuidándote de su ropa, o sea, de contaminarte con ellos, pero debes de tener ese amor por las almas. Entonces, debemos simplemente y sencillamente verlos con los ojos de Dios. A veces no vemos así a nuestros vecinos. Yo así como que me confronta la palabra de Dios, no soy una iglesia que vea a la gente como hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Pues que también tienen una alma eterna. Ellos no van a ser aniquilados como piensan algunas otras sectas o religiones, que te mueres y ya se acabó todo, ¿no? Ellos tienen eternidad, ellos tienen un destino que no se va a acabar. Debemos de promover una cultura de evangelización, hermanos,
Es una cultura que trabaja en la misma dirección. Todos debemos de tener ese mismo sentir. Y vamos a lo mejor batallar los primeros meses. Pues les digo, por eso mismo de que a lo mejor necesitamos que cambiarnos el chip poco a poco. Y es probable que muchos no nos estemos alineando tan rápido a esta visión. Y más que nada a lo que dice la Biblia. Yo quería enseñarles algo al final, pero lo voy a hacer en este punto. Les he dicho que tengamos en mente a alguien por quien orar, y ya hice la lista. Entonces quiero que vean lo siguiente. Nos va a mover a orar y estar intercediendo por esas personas. Entonces nada más es así como para que vean que sí fue en serio. Yo anoté una pareja, pero también les puse, quiero tener en la mira a algún vecino. Yo todavía no sé quién es, pero por ejemplo ahí puse varios nombres. Algunos de ellos nada más he cruzado palabras un par de veces. Algunos de ellos todavía ni sé su nombre. Ahí no puse al cholo, que ya no lo he visto, pero hay un cholo ahí en el barrio que quiero hacer mi amigo de él. Hay uno de ellos que es electricista, que apenas le pude sacar el nombre. Y son así como que estoy avanzando poco a poco. Pero yo quiero que de alguno de ellos Dios me diga, a él es al quien yo tengo para que tú lo discipules. Él es el Hijo de paz. Él es el que yo voy a abrir su corazón. Como cuando Pablo estaba ahí predicando en la iglesia se me fue. Filipenses, y Lidia abre el corazón Dios. Entonces yo tengo como que esa fe, debo de tener esa convicción de que el evangelio es poderoso y que Dios me guíe. Entonces sí, para empezar no soy intencional en buscar a alguien y tener en la mira a alguien con quien estar orando, pues no vamos a hacer una iglesia que tiene esa misma dirección, lo que vi. Entonces fíjense acá abajo, todos ellos no me han dicho por quién orar. A lo mejor me faltó alguien, pero yo necesito que me digan, sí, anótame. Les digo, aunque a lo mejor todavía no sepa, me puede decir, ponle al vecino que todavía ni sé cómo se llama, pero como que a veces paso por ahí enfrente, está regando y le digo, ¿qué onda? Y siento que yo creo que debiera ser mi amigo él, porque pues ahí está a 2 casas y siempre anda allá afuera pajareando. Veo que tiene tiempo libre y yo no soy para sentarme y ofrecerle un estudio de la Biblia. Bueno, vamos a ver dónde nos quedamos. Estamos en una cultura donde trabaja en la misma dirección. Entonces en el momento que alguien dice, no, pues yo ya no le sigo el rollo, ahí le paro. O sea, ahí se nota cuando alguien dice, pues no, pues síguele, pero todavía no estoy motivado a ser discípulos. Entonces poco a poco todos debemos de apuntar a eso, porque es lo que nos llama la Biblia. Una iglesia en la cual las personas enseñan a otros. Esto ya lo hemos recalcado en las ocasiones anteriores, pero si se fijan, el pastor con el cual estoy teniendo clases de esto de ser una iglesia misional, él dice, es que esto no es algo nuevo, esto no es algo exclusivo de mí. En todas las denominaciones, llámense presbiterianos, menonitas, asambleas, metodistas, en todo el mundo, en China, en Japón, en Rusia, Guatemala, en África, vas a encontrar iglesias misionales, iglesias que tienen este mismo sentir, porque ahí está. Entonces, una iglesia en la cual las personas enseñan unos a otros. Y eso debemos de tenerlo muy presente, porque para empezar, pues se necesita una actitud enseñable, ¿no? Y a la vez no es algo que dejamos como un trabajo exclusivo al pastor o a los líderes o a los maestros. Nosotros debemos de tener bien claro que todos podemos aprender unos de los otros. Hay algunos que tienen un nivel, digamos, un poco más maduro en la comprensión y explicar el evangelio. Entonces debemos de enseñar a los otros. Y yo también, no puedo estar cerrado a pensar que soy el mero mero, ¿no? Ustedes me pueden enseñar mucho. O sea, de eso se trata el cuerpo de Cristo, que dependemos los unos de los otros.
Una iglesia misional es que queremos establecer una cultura en la que se da el ejemplo en la evangelización. Entonces esto es algo así muy, muy práctico. Para nada es así solamente estar aquí, sino que yo quiero que entre nosotros, o sea, yo estoy haciendo planes como para, si llego a abrir a lo mejor un tipo de estudio y alguien me dice, no, sí enséñame la Biblia, yo los voy a invitar a ustedes. Les voy a decir, acompáñame porque no quiero estar aquí todo el día, todos los días yo quiero que veas cómo enseño, veas la secuencia a lo mejor de estudios que elegí o de lecciones, y ya después te voy a decir, no, pues si me muero, ahí le sigues tú. O si, qué feo soy, qué drástico. Bueno, si me enfermo, perdón que ande tan fatalista. Y es algo así que debemos de tener bien en claro. No es así todo teórico, sino que debemos de establecer situaciones en las cuales vamos a enseñar prácticamente cómo evangelizar. No es un salón, sino es involucrar a alguien más en ese momento exacto cuando tú estás evangelizando a alguien. Entonces, a lo mejor por aquí pudiéramos simular y sería bueno yo seguir dándoles a lo mejor así tipo monólogo, pero se me hace más efectivo pues simplemente hacerlo como lo hacía Jesús. Siempre les he dicho, Jesús no llegaba y, a ver, vénganse, saquen el cuaderno y vamos a enseñar cómo echar fuera demonios, ¿no? Vénganse y vamos allá a Gadara. Ahí está el endemoniado gadareno y ustedes van a ver. Una iglesia en la que se celebra a quienes comparten su fe. Aquí sí debemos de tener pues cierto cuidado, ¿no? Primeramente, pues vamos a darle el honor a Dios, pero es bueno tener un lugar apropiado para animar a aquellos a los que están compartiendo la fe. Estaba buscando una cita bíblica porque no me gusta mucho, o sea, son frases que muchos podemos decir, pues ¿de dónde sacas eso, pues de la Biblia, pero pues dime dónde. Busquen primera de Tesalonicenses 1, 6 al 8. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han crecido, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Yo sí lo veo como un halago del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Pero, en serio, estoy bien sorprendido, bien, me bendice mucho, que ya yo digo, pues va a llegar a aquel pueblito a evangelizar y resulta que se nos adelantaron ustedes. Que no, aquí ya vinieron los de Tesalónica, ya sabemos ese mensaje que tú traes. Qué sorprendente, ¿no? Entonces, si no los quisiera reconocer, simplemente el Espíritu Santo no hubiera inspirado a Pablo para agregar estas líneas en la Biblia. Yo creo que es bueno también reconocer, obviamente siempre tener en primer lugar que la obra es de Dios, pero es una sugerencia que te hacen eso. Cuando nosotros nos animamos y decimos que qué padre, tu vida es un ejemplo, reconocemos tu trabajo entre la obra que estás haciendo en tu colonia, donde sea, es algo que va a producir un efecto, ¿no? Para a lo mejor motivar a los demás. Muchas cosas puede hacer. Entonces es algo que sugieren ellos. También debemos de tener una cultura que sabe cómo afirmar y celebrar la nueva vida. Entonces es exactamente algo parecido. Pero aquí sí debemos de tener cuidado así con las confesiones. Se refiere a que cuando alguien viene y entrega su vida a Cristo Jesús, pues obviamente hay que animarlo, hay que decirle, qué buena onda, te animaste a sufrir por Cristo.
no eres el único. Nosotros también estamos batallando, pero sabemos que es lo correcto. Y aquí les digo, lo único que sugieren es que debemos de tener cuidado, porque a veces pudiéramos decir, tuvimos un culto y hubieron 3 profesiones de fe y ya hacemos una fiestota, pero el sentido es cuidar muy bien de que la salvación es algo que no debemos dejar a un lado, los frutos de arrepentimiento y también la perseverancia. Entonces, yo creo que sí se debe de animar y decir, gracias a Dios que vemos que tú has comprendido el Evangelio, hiciste una confesión pública, pero esto no se acaba en un evento único. Te animamos a que sigas por el resto de la vida, porque la Biblia nos dice que debemos de perseverar hasta el final. Número 10, una iglesia que tiene un ministerio arriesgado y peligroso. Esta me gusta mucho, pero pues no es nada fácil. Sin embargo, es que nosotros debemos de estar conscientes que no siempre es fácil compartir el Evangelio, porque estamos en un mundo de pecado. El pecado ha hecho estragos en las familias, ha hecho estragos en la sociedad, y a veces por relacionarnos, acuérdense que debemos de crear relaciones, compartir el Evangelio, nos podemos meter en ciertos problemas. El autor de ese libro, sí era Pastor Mac, él decía, yo me acuerdo una vez que mi papá, que era pastor, le quiso compartir a una madre que pues tuvo una vida muy, muy fea, era drogadicta y tenía unos hijos, y un día se dio una sobredosis, y pues las hijas llorando, pensando que se había muerto. Mi papá la lleva al hospital, y ahí en el hospital, cuando agarran la onda de esta mujer, empieza a maldecirla, a blasfemar contra Dios, y luego yo creo que a lo mejor hasta se puede meter en problemas de amistades o hasta legales o no sé, pero dicen, no es sencillo a veces cuando tú quieres compartir el Evangelio con alguien que está sumergido en el pecado. No nos debe sorprender que nos podemos meter en ciertos conflictos. Si ustedes escucharon la predicación de hoy, estábamos hablando cómo Demetrio alborota toda la ciudad, traen un relajo y en eso agarran a 2 creyentes. ¿Quiénes eran? Yo lo prediqué y se olvida, pero Timoteo y Erasto son los que fueron por las ofrendas. Alejandro era judío, se cree, pero ellos eran... No, Alejandro era... Muchos piensan que ni era cristiano, o sea, como que unos judíos dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer una división aquí porque está fea la cosa y nos van a confundir con los cristianos. Entonces, pues, se enojaron, como que a ellos les valió gorro. Si tú no eres un efesio o Éfeso y no adoras a Diana, pues también barremos contigo. Los judíos tienen otras convicciones. Yo me lo encuentro para no dejarlo, me miente, me traiciona, pero es para que vean que debemos de regresar una y otra vez a la palabra. Aquí los van a encontrar Gayo y Aristarco. Ellos estaban así buscando a Pablo. Él es el que ya inundó todo y ya está haciendo garras nuestra economía, hasta peligra el templo de la gran Diana, y pues no está Pablo. Vamos a agarrar a esos 2 que me hace que son muy allegados, y pues les ha de ir como en feria. A lo mejor sí se dieron una asustada. Hablando del nivel de la carne, que estés en una turba de miles de personas gritando por 2 horas sin parar Diana, la gran diosa, pues yo creo que si estaban, a lo mejor, si la carne es débil, yo creo que a lo mejor experimentaron temor, pero Dios los cuidó. Entonces son realidades que la Biblia te dice. Tú estás potencialmente en ocasiones a exponerte a ciertos peligros por compartir el Evangelio. Pero les digo, esto me gusta mucho porque es algo así como que me está recalcando mucho el libro de los Hechos. Están sufriendo, o sea, hay salvación, hay almas a los pies de Cristo, pero también hay sufrimiento y no lo puedes separar.
no lo puedes separar. Entonces les decía al inicio esa ilustración de que nos hicieron esa reducción del arnés espiritual, donde, no, te vamos a desconectar todos los pasajes que hablan del sufrimiento. Entonces, pues no va a avanzar el evangelio. Les animo otra vez, hace varios meses yo creo ya, les dije, hay un libro muy cortito que me impresionó mucho la historia, que se llama Entre las tumbas, donde una pareja le comparten de Cristo a un brujo. Entonces dicen, nosotros nunca nos imaginamos que íbamos a hacer eso. O sea, él andaba quemando y haciendo cosas bien feas y cada rato venía gente poderosa y estaba ahí enseguida de su casa, el terreno y quién sabe tanto mugrero hacía. Y nadie lo denunciaba porque le tenía pavor a esa persona. O sea, es un brujo que tenía mucho poder, venían hasta políticos ahí con él y decía, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que nosotros le íbamos a predicar a ese brujo? Pero sin embargo, una iglesia que está llena del Espíritu Santo y cristianos obedientes y que entienden que a veces te tienes que arriesgar, lo van a hacer. Entonces la historia, no sé hasta qué grado, si a lo mejor hubo un momento donde sintieron miedo o algo, pero yo veo que Dios los protegió. O sea, trajeron a los pies de Cristo a un brujo. Y debemos de estar conscientes de que a veces puede ser arriesgado y peligroso. Crear una cultura que entiende que la iglesia es el método elegido y mejor para evangelizar. Entonces, más bien es el único método, es el único medio que Dios va a utilizar para evangelizar. No puede usar otra cosa Dios. O sea, cuando nosotros nos caiga bien el 20, decir es que somos el medio, nosotros somos el instrumento por el cual va a venir la salvación. Nosotros somos los voceros, los embajadores que están persuadiendo al arrepentimiento. O sea, hasta que hagamos de eso así algo tan natural, vamos a ser una iglesia que va a bendecir. Entonces, estas son las cosas que yo tenía para ustedes hoy. Les digo, poco a poco, pues vamos a cambiarnos de chip. Bueno, entonces vamos a celebrar la Cena del Señor. ¿Sí se han dado cuenta que ya teníamos como un año sin celebrar? Pues de que la pandemia, ¿no? Sí, o sea, teníamos un año sin celebrarla, entonces quiero tener pues, una breve plática de esto. A lo largo de nuestra vida como creyente, vamos a aprender cuestiones de la Cena del Señor. Y yo creo que en algún punto ustedes se pueden topar alguna enseñanza y decir, pues me tocó oír un sermón o leí un libro y van a encontrar tal vez hasta discrepancias, ¿no? Decir, caray, no, ellos dicen que no debes de andar celebrando cada mes, que la iglesia lo hacía cada día. Y luego unos decían que más bien tiene que ser así como que el contexto cultural. O sea, que es válido que te avientes unos tamales y un tepache en vez de... Entonces, son cosas así como que vamos a escuchar cosas. Hay muchas opiniones distintas. Yo creo que cuando lleguemos al cielo, Dios también nos va a decir, ¿sabes qué? Tú fuiste una denominación donde la regaste en cerrar un poco eso. Nosotros como bautistas, bueno, no sé si como bautistas, pero muchas de las iglesias tradicionales crearon unos términos en los cuales dice, ¿cómo celebran la Cena del Señor? De manera cerrada, semicerrada, semiabierta o abierta. Entonces son así como que variantes. ¿Y de dónde sacan eso? Pues es que cerrado es que nada más si tú te bautizaste en esta iglesia y perteneces a nuestra membresía. Si vino un visitante y es creyente y fue bautizado, pero no es de esta iglesia, entonces lo siento, pues ya cáile allá a tu barrio. Y si es semicerrada, es que no, si te damos chance porque tú también fuiste bautizado. A lo mejor eres bautista y te bautizó otro pastor de otra ciudad, pero estás en el mismo sentir.
Algo así van las cosas. Semiabierta es como decir, no, tú eres metodista y te bautizaron tú eres presbiteriano y te bautizaron de niño. Pero sin embargo, entiende el mismo evangelio que nosotros. No, pues es que eso es semicerrada. Pues tú no, mejor. Bautízate bien y ahora sí te dejamos. O sea, hay así variantes y abierta, es decir, no, pues vino alguien de visita, ni siquiera es creyente, ni siquiera se ha bautizado, pero pues le damos chance. Entonces son como convicciones que se van a encontrar así en estudios y cosas acerca de la Cena del Señor, que hasta ustedes pudieran decir, se me hace que Ver no anda enseñando bien esto, o escuché esto y tiene sus argumentos bíblicos. Pero lo que sí quiero que entiendan, y a lo largo de los siglos todos sí están de acuerdo, es en entender muy bien que debemos de reflexionar en la verdad central de por qué lo celebramos. Entonces quiero que recordemos un poco eso. Vamos a 1 Corintios 11. Todas las demás cosas que mencioné son como que secundarias, y no se asusten así si de repente dicen, caray, pues yo escuché que nada más debe de ser un pan y que el pastor lo debe de cortar porque Jesús así lo hizo, era una pieza y esa pieza simboliza su cuerpo, entonces no andes usando galletas, o sea, porque pues no se sabe, no es una sola pieza. Entonces, pues, no sé, a lo mejor Dios nos pueda, yo difícilmente creo que a lo mejor me equivoco, sí nos puede llamar a cuentas por eso y te faltó hacer bien la teología, pero te perdono. Pero saben que sí estoy bien convencido, es que debemos de reflexionar en por qué sucedió y por qué se nos manda. Entonces, de aquí vamos a meditar en eso, es lo que quiero que recordemos. 1 Corintios 11. Dice el apóstol Pablo, vamos a leer desde el 17. Cuando nosotros vamos a la escritura, más que nada nos va a enseñar acerca de la actitud, nos va a enseñar acerca de cómo prepararnos para tomar la cena del Señor, cómo tomarla en ese momento y después de tomar la cena del Señor, o sea, cómo vivir. Entonces quiero que recordemos esto, son cosas que ya sabemos, pero como tenemos un año que no lo hacemos, vamos a meditar en esto. Dice el 17: pero el anunciarles esto que sigue no les alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones. En parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre, otro se embriaga, pues ¿qué? ¿No tienen casas en que coman y beban? ¿O menosprecias a la iglesia de Dios y avergüenzas a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los alabo en esto? No los alabo. Entonces, para entender, para empezar, es como una exhortación que estaba haciendo el apóstol Pablo y diciendo, si van a andar celebrando la cena del Señor y no hay unidad, no hay comunión entre ustedes, pues no tiene caso. O sea, se va a convertir como en un ritual. Y si estamos haciendo cada mes esto, bueno, antes lo acostumbrábamos a hacer o cuando lo decidíamos hacer. Pero yo creo que el principio que podemos sacar aquí, más que nada, lo que está llamando el apóstol Pablo es que, primero que nada, debe haber unidad. Porque decía, unos a lo mejor ni llevaron nada de comer, están así como que hambrientos. Unos llegan así su circulito y dicen, aquí somos de feria y voy a llevar unos ribeye ahí para comer, como que convivían juntos. Y uno decía, no, pues yo nomás llevo cuadritos verdes que se llaman nopales y no sé cómo comparten, ¿no? Pero lo que quiero que recordemos, hermanos, es que nos hace mucha falta preocuparnos los unos de los otros. Quiero que reflexionemos en eso ahorita y decirles, ¿sabes qué?
necesito ponerme a cuentas contigo porque siento que no he estado tan en comunión con el mismo cuerpo de Cristo. O sea, a veces no me preocupo por ellos, no hay unidad, ellos pueden estar padeciendo hambre, padeciendo necesidad, y yo ando aquí, o sea, no me interesan los demás. Yo sí bien contigo y tomo la cena del Señor y todo, pero dice el apóstol Pablo, yo no los alabo por eso. O sea, ¿cómo pueden decir que toman la cena del Señor? Se reúnen para recordar algo tan importante que nos estableció Jesús, pero tienen unas actitudes entre ustedes que no se pueden alabar eso. Entonces quiero que recordemos primero que nada hoy eso, hermanos. Seamos una iglesia donde procuremos mejor la unidad de la comunión. Yo sé que entre algunos de nosotros se nos puede dificultar por las distancias, por qué sé yo, por la pandemia, pero debemos de tratar de mejorar esto. Y ahora viene el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entonces dice el apóstol Pablo, yo no estoy dándoles este mandamiento porque a mí se me da la gana. El Señor me lo enseñó a mí. Él lo estableció. Él dijo, lo tienen que recordar. Entonces empieza a describir, si es una institución que Jesús nos pidió hacer, es algo bien importante que Él no quería que se olvidara. Y dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Y son esas dos ilustraciones que debemos de recordar. El Señor Jesús dice, ¿saben qué deben de hacer memoria de mí? Es reflexionar. Y vamos a tomar algunos minutos para pensar un poco en eso, hermanos. Yo creo que es una bendición volver a juntarnos aquí. Y lo más importante, y yo creo que sí no debemos de descuidar, es que cada vez que celebremos esto no sea algo así de automático. No nos tomemos un tiempo para recordar por qué lo hacemos. Si agarramos un poco de trasfondo, los israelitas, cuando se va la primera imagen de lo que vendría, ellos salen de Egipto, eran esclavos, tenían una vida pues miserable. Dios los liberta, hace milagros, señales prodigiosas ahí entre los egipcios, y no les dice, voy a matar al primogénito. Si no quieres que muera, tú tienes que matar un sustituto, un animal, vas a agarrar la sangre y la vas a untar los dinteles de la casa. Si realmente creías que Dios iba a hacer eso, que iba a mandar el ángel de la muerte, tú ibas a obedecer. Si no tienes fe en eso, no ibas a obedecer. Pero el hacer eso era un acto de fe, hermanos. Es decir, no quiero que se muera mi hijo. Entonces ahí estás matando un animal, lo estás degollando, estás agarrando la sangre, estás haciendo muchas cosas, comer hierbas amargas y cosas así, donde no lo hicieron una única vez, sino que Dios les dijo, hagan esto, recuerden, porque se les puede olvidar que yo los saqué de Egipto. Entonces eso era lo que anunciaba lo que iba a hacer Jesús. Ahora vamos a Lucas 22:14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y a mí me conmueve mucho cuando dice, cuánto deseo tenía de hacer esto con ustedes. Ya voy a morir por ustedes. Voy a obedecer al Padre. Les voy a dar una esperanza. Porque
están en un desastre. El pecado ha destruido la raza humana, la humanidad. O sea, nosotros a veces no reflexionamos en los pecados que Dios nos perdona. No reflexionamos en que por nuestra culpa Él fue crucificado. Pero dice, yo quiero hacer esa obra redentora a su favor para darles esperanza. Entonces debemos de recordar eso, hermanos, cuando tomemos el pan. Es recordar que su cuerpo fue lastimado, fue destrozado. Ese era el propósito. Pero más que nada, pues, recordar que era la ira de Dios aplastándolo. La ira de Dios que nosotros merecíamos estar. Yo creo que difícilmente nos ponemos a pensar qué será estar en el infierno. Pasar 1.000.000 de años, gritar para que se detenga un poco o disminuya el dolor y Dios no te haga caso. Y son cosas que nuestra mente no va a entender, pero a ese lugar íbamos, hermano. Y sin embargo Jesús tomó ese lugar y fue destrozado, recibió ese castigo. Y dice también, cuando tomen esto, acuérdense de mi sangre. Yo la derramé y ¿qué es lo que hace la sangre? Te va a presentar perfecto delante de Dios. Te va a dar la justicia que necesitas. Todas esas cosas que sabes que cometiste en errores en el pasado, que pecaron contra ti, yo ya no las veo. Ya eres limpio delante de mí, porque mi sangre es eficaz. Entonces quiero que oremos, hermanos. Tomémonos un par de minutos antes de celebrarla y agradezcamos a Dios. Eso es lo que vamos a recordar hoy. Amén. En silencio, ahorita hago una oración y ya la celebramos.